Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo cordial para ti. Hoy sábado 30 de enero vamos a compartir el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Pero antes de eso, para poner en contexto el Evangelio de hoy, cuando uno sale de viaje, usualmente ve paisajes hermosos, ¿cierto? La naturaleza en su esplendor, uno respira el aire puro. Y cuando el cielo está despejado, en algunas partes del mundo vemos el cielo azul, los nevados en la parte sierra, el mar hermoso en la costa, etcétera y etcétera de cosas que apreciamos al momento de salir de viaje. Pero también en un viaje podemos encontrarnos experiencias no agradables, como una carretera mala, o el coche donde estamos yendo se descompone, un exceso de frío, exceso de calor en algunas partes. También podemos encontrar lluvias y también nos podemos encontrar con tormentas. Vemos que estas dos cosas que pesan en la balanza nos enriquecen. Una de ellas no es tan agradable como la otra, pero ambas cosas nos van a enriquecer. El Evangelio de Marcos nos habla entonces de la tormenta esperada. En el Evangelio, Jesús ordena ir a la otra orilla. Jesús estaba con sus discípulos y un día al atardecer les dijo: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos, cuenta el Evangelio, que despiden a la gente y salen con Jesús en la misma barca hacia la otra orilla. Quiero que en tu mente intentes representar eso. Estaban en tierra, suben a la barca, van por el mar y van a otra orilla. Jesús empieza un viaje. Y quiero que prestes atención en la barca, este medio en este viaje con Jesús. Este viaje que es nuestra propia vida, desde que nacemos hasta el ocaso de nuestros días. Entonces, represéntalo como una escalera. Tierra, en un peldaño, en el segundo peldaño el mar, y en el tercer peldaño otra vez tierra. En medio de estos dos peldaños está el mar. En ese momento para los discípulos un lugar diferente o nuevo, porque Jesús, si recordamos el Evangelio pasado, estaba predicando a sus discípulos, a las multitudes en tierra. Pero ahora Jesús dice: «Vamos a la otra orilla del lago». Pide un lugar diferente Jesús. Y de pronto se desata una tormenta. Esta tormenta produce miedo. ¿Quién no tendría miedo
frente a una tormenta difícil y complicada. Vemos en el Evangelio que estaban yendo de viaje y Jesús dormía a un costado. Y de pronto, un fuerte viento, las olas del mar golpeando la barca. Esta tormenta, por lo tanto, produce miedo en los discípulos. Y al producir miedo, hace que se descubran dos cosas importantes. La fe de los discípulos, con una pregunta: ¿cómo está nuestra fe? Y lo segundo, el reproche de los discípulos, que viene por el miedo. Este reproche, este reclamo, esta petición, y por qué no decirlo, este ruego que hacen ellos. Y en ese momento Jesús los oye, los escucha, y al oírlo y con su autoridad, vino la calma. El Evangelio de hoy de San Marcos nos hace ver que la vida no es un camino plano, tiene subidas y bajadas. Este viaje que tenemos con Jesús hasta que nuestra vida terrenal termine, va a tener momentos con tormentas que son necesarias para nuestro crecimiento. ¿A qué padre de familia, a qué madre de familia le gustaría que su hijo no crezca en todos los aspectos de su vida? Pues sabemos que es necesario este crecimiento. Entonces, retomando el Evangelio de hoy, este viaje con Jesús, diferente o nuevo para los discípulos que estaban en tierra, empieza con la barca. Esta barca representa a la cercanía de Jesús, que parece que no está porque duerme, pero está cerca. Y este viaje diferente que Jesús propone a los discípulos, ir a la otra orilla, tiene un propósito: experimentar las tormentas que son necesarias, porque nos muestra cómo va tu fe, cómo va mi fe. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca y no siga siendo la misma de antes o de hoy. Y otra cosa que muestra esta tormenta es reconocer la autoridad, el poder, el auxilio de Jesucristo, porque desvela nuestra debilidad, nuestra fragilidad, entendible. Pero Jesús, con la autoridad, calma el mar y voltea y pregunta: ¿cómo está tu fe? Hace unos minutos atrás graficaba este viaje con Jesús como unos peldaños: tierra, segundo peldaño el mar, y el tercer peldaño tierra otra vez. Vuelven los discípulos a tierra, pero vuelven diferentes, porque estas tormentas buscan nuestro crecimiento. Dice el Evangelio que todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? No vuelven igual. Entonces, por lo tanto, estas tormentas que Jesús permite en nuestras vidas van a buscar que nuestra fe crezca, que no nos estanquemos. A través de ellas también vamos a reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, la autoridad que tiene Jesús en nuestra vida, el poder que tiene y que escucha, que hay un Jesús que está escuchando, está en nuestra barca durmiendo, pero está cerca de nosotros. Jesús nos ama y el amor es crecimiento, y por eso nuestra fe necesita ser probada muchas veces, y luego, viendo nuestra fragilidad, viendo lo débil que somos, clamamos a Él y Él responde. No olvidemos que frente a algunas tormentas Jesús también ya demostró su autoridad en nuestra vida, ha respondido a algunos milagros nuestros, algunas peticiones que le hemos hecho, y nos recuerda con el Evangelio de hoy, nos dice: ¿dónde está tu fe? Respondí, no me he ido, y nos recuerda que tenemos que mirar siempre a Él, que tenemos que volver a Él, y que nuestra fe tiene que crecer, tiene que avanzar. Y por último, recordemos que en el Evangelio hay una parte que dice que iban otras barcas junto a donde iba Jesús. Cuando se desata la tormenta, seguramente ellos no podían ver con claridad lo que pasaba. Testigos indirectos o experimentaron indirectamente la autoridad de Jesús,
¿Qué quiere decir eso? A veces que frente a nuestras peticiones, que frente a nuestro proceso de fe, vamos a ayudar a otras personas, que vamos a ayudar a otras personas sin que nos demos cuenta. Están un poco distantes, pero lo que Jesús hace en nuestra vida también se refleja en otras personas. Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aumenta mi fe. He caído, te he negado, te he olvidado muchas veces. Quiero volver al primer amor. A ti, Señor. Gracias por las tormentas que nos has dejado, porque han hecho que ya no sea el mismo. Han hecho que crezca. Han hecho que madure mi fe. Que no me olvide que tú vas en mi barca, que estás ahí cerca mío. Reconozco tu autoridad. Reconozco que eres el dueño de mi vida. Gracias, Señor. Aumenta mi fe en las tormentas de mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estés bien, que Jesús aumente nuestra fe día a día. Estando cerca de Jesús, a través de su palabra, de los sacramentos, de la confesión, nuestra fe se va a enriquecer más. Que tengas un buen día. Bendiciones.